Hola con todos, bienvenidos nuevamente a SEOMAT. En esta ocasión vamos a hacer una primera entrega de una nueva serie de videos que vamos a realizar llamados Conversando con un matemático humanista. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué trata estos nuevos videos, no? Bueno, básicamente se trata de conversar con don Steven Rojas, el doctor Steven Rojas, un matemático que ya verán que es un gran especialista principalmente o entre otros temas relacionado a la filosofía y la historia de la matemática, ¿no? Ya nos contará también su trayectoria y, bueno, su desarrollo profesional. Él actualmente se encuentra en Chile y particularmente tiene una página de Facebook que se llama Un Matemático Humanista, que a medida que vamos conversando con él, iremos explorando también el contenido de esa página. Y como les comenté, va a ser, bueno, no solamente este video, sino distintos videos donde iremos desarrollando temas relacionados justamente a la historia y la filosofía de la matemática, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, agradecerte, Steven, por aceptar nuestra invitación y, bueno, espero que podamos charlar bastante y de manera muy amena sobre estos temas. ¿Cómo te encuentras, Steven? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al grupo. Muy contento de estar con ustedes y bueno, un poco colaborar con la difusión de la historia y filosofía de las matemáticas, que es una de las áreas que últimamente me he estado dedicando. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Steven. Bueno, y en esta ocasión tenemos como parte del equipo de SEOMAT Podcast a Reyles, mi hermano. ¿Cómo estás, Reyles? Muy bien, muy buenas tardes aquí en Perú. Muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes para esta conversación y muy agradecido también con don Steven por separarnos un poco de su tiempo para compartir el conocimiento que ha adquirido con esta plataforma. Excelente. Entonces, bueno, comencemos. Antes que nada, vamos a pedirle al doctor Steven que, bueno, que se presente, ¿no? Cuál ha sido su trayectoria profesional, también cuál ha sido de alguna manera las publicaciones o los desarrollos que ha hecho con respecto a su especialidad y también con respecto a la divulgación de las matemáticas. Entonces, doctor Steven, en- antes que nada, ¿cómo surgió esa vocación por las matemáticas? ¿Cómo fue que decidió ser un matemático? Que es algo relativamente poco común, o es poco común, digamos, en América Latina. Muchos dicen quiero ser futbolista, ¿no? Muchos dicen quiero ser eh, famoso, quiero ser, ¿no? Pero político, algunos, ¿no? Pero muy pocos, creo yo, de un grupo de niños, muy pocos te van a decir quiero ser matemático, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que surgió esa vocación, doctor? Bueno, mire, le cuento, esa pregunta bastante interesante. Lo he escuchado que se lo han planteado a muchos matemáticos y la gran mayoría de matemáticos hablan de que se hicieron matemáticos porque en algún momento de su vida tuvieron a un buen profesor de matemática que los motivó, los orientó y que a partir de ese personaje, digamos, de ese profesor de matemática, ellos siguieron la línea de las matemáticas. En el caso mío particular, he tenido muy buenos profesores de matemática en el Colegio San José de Chiclayo y la verdad, siendo muy sincero, el curso de matemática era para mí un curso más, ¿no? No tenía dificultad en aprender ni tampoco interés digamos, en profundizar o ser un matemático, porque dígase de paso, en esa época uno no sabía ni siquiera qué cosa es ser un matemático, ¿no? Generalmente uno lo asocia a ser un profesor, pero no ser un matemático es otra cosa, no tenía idea. Y no me parecía difícil después los cursos de matemática.
y más bien me interesaba bastante la historia, la filosofía, la parte humanística de la educación media. Y bueno, eso digamos, cambió cuando llegó a mis manos los exámenes de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, que como todos en Perú saben, es una institución que tiene los exámenes más duros, más exigentes en cuanto a la ciencia, a la matemática. Y al ver ese examen, me di cuenta inmediatamente que la matemática no era lo que yo había pensado, que era muy sencillo, fácil, ¿no? Como se hace en las escuelas y los colegios, y que tenía que estudiar algo más. Entonces me propuse de ahí en adelante resolver esos problemas de la uni y tuve que estudiar mucho más que la enseñanza media y bueno, me iba a la biblioteca municipal, no tenía dinero para comprar libros, digamos, universitarios, me iba a pie incluso a la biblioteca municipal donde estaban los libros de la uni. Me acuerdo muy bien de la colección Goñi, por ejemplo, de mi época, donde era un libro para prepararse para la uni. Y ahí empezó mi gusto por la matemática. Encontré que era una disciplina, digamos, que requiere mucho trabajo, pero las cosas me salían, los problemas me salían y fui aprendiendo así. Y me di cuenta que era una disciplina como que era la base para estudiar cualquier otra carrera. Y afortunadamente no me equivoqué, ¿no? Estoy muy contento de ser un matemático. Me he formado en las matemáticas, yo creo, 13 años estudiando matemática con licenciatura. Tengo 2 magísteres de matemática, un doctorado en matemáticas puras, que es de lo más duro que hay dentro de la especialidad de las matemáticas. Muy contento con ello, y esto me ha permitido, bueno, poder tener lecturas de distintas áreas, ¿no? Y yo creo que el razonamiento de las matemáticas, la formación matemática ayuda mucho digamos, a poder estudiar, entender cualquier otra disciplina, incluida las humanidades en general. Excelente. Realmente es, si nos ponemos a pensar sobre lo que representa ser un matemático puro directamente, nos ponemos a pensar tal vez en el grado supremo, ¿no? Del estudio de las matemáticas, ¿no? Eh, y digamos, ¿qué cualidades personales o qué características deberían tener un buen matemático o al menos alguien que aspira a esa excelencia profesional? Claro, mira, en general hay una confusión, ¿no? Porque a veces se piensa que un matemático es un profesor de matemática, que uno lo ve en las escuelas, incluso en los primeros años de universidad, o también ser un calculista, ¿no? Una persona que le diga, a ver, multiplícame o divide un número de 10 cifras, y que uno tenga una mente así como una calculadora, ¿no? Las personas en general piensan así y es completamente alejado de la realidad, ¿no? Los matemáticos hoy día no somos calculistas, todo lo contrario. Eh, lo que yo podría decir es lo siguiente, ¿no? En principio, el gusto por las matemáticas está en la resolución de problemas. Si la persona, el chico, el joven, le gusta resolver problemas, desafíos que puedan, digamos, ser para su intelecto un desafío intelectual, y logra vencer eso, yo creo que está en un buen camino para ser un matemático. Pero si a la vez tiene alguna intención o una vocación de transmitir el conocimiento, entonces estamos en la vocación de un profesor de matemática, que en verdad un profesor de matemática no necesita saber mucha matemática, no es un matemático un profesor de matemática es un educador. Por lo tanto, está bien que le pueda gustar la matemática a nivel de enseñanza media, pero que a la vez le guste enseñar, transmitir, educar. Entonces, ese tiene una vocación para, digamos, ser un profesor. Pero hay otro grupo de jóvenes, son menos, la verdad, pero hay siempre un grupo pequeño, pero que le gusta la matemática en sí por la disciplina.
no porque le gusta enseñar ni transmitir y eso, pero le gusta y quiere aportar a la disciplina. Quiere generar conocimiento nuevo en las matemáticas, generar nuevos teoremas matemáticos. Entonces, para eso hay que seguir un camino que es la carrera científica. Una carrera científica justamente te habilita a los jóvenes a ser un investigador en el área respectiva. Y en el caso de la ciencia matemática, física, química, las ciencias duras, se empieza con una licenciatura, después una maestría y finalmente el doctorado, que es la habilitación para convertirse en un investigador en matemática y pueda estar calificado para poder desarrollar nuevos teoremas matemáticos y nuevo conocimiento universal, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? De que en realidad es una competición bastante dura también porque hay miles de matemáticos en el mundo que también están investigando y también están generando nuevos teoremas y el primero que publica un resultado es el que patenta, digamos, un nuevo conocimiento y si el otro señor me gana en otro país, entonces ya pierdo. Entonces es un tema apasionante, muy apasionante, pero necesita vocación, bastante vocación. Excelente. Sí, se nota que tiene que haber un grado de vocación supremo porque de alguna manera dedicar la vida a las matemáticas, ¿no? Puede ser un camino que, así como te da muchas recompensas, también, me imagino yo, requiere una gran disciplina, una gran exigencia. Es así, me Ah, imagino, ¿no? así es, y además, como en todo en la vida, mira, la investigación en general también trae frustraciones, también trae pasar malos ratos, años de trabajo, esfuerzo, dedicación, y a veces no se consigue nada. O hay que trabajar en equipo con otras personas para potenciarse, o sea, hay de todo y lógicamente después de todo un esfuerzo, lograr un resultado nuevo es una tremenda alegría, ¿no? Una alegría, una satisfacción enorme, eh, que el matemático lo disfrute en ese momento, pero después al siguiente día sigue con la cabeza agacha pensando en otro problema, y ese es su amor y su trabajo, el conocimiento en sí de crear nuevo conocimiento matemático. Un científico tiene esa característica esencial, cualquier científico, ¿no? En cambio, el tecnólogo, el técnico, el ingeniero tiene otra vocación diferente, que es el de resolver los problemas reales que tiene la sociedad. Excelente. O sea, de alguna manera podemos decir que hay una suerte de complemento, ¿no? O sea, hay unas personas que se dedican a la matemática pura, que tienen una vocación particular, que tienen unos objetivos particulares, como bien ha mencionado, por ejemplo, el desarrollar un teorema o tal vez resolver un gran problema matemático, mientras que hay otros que de alguna manera pueden tener esa afinidad por la matemática, pero aplicada a la ingeniería o a la informática o a distintos campos, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, detectar esa vocación, ¿no? Para poder desarrollarla. Por Entonces, supuesto. creo que digamos, en este momento podemos justamente apelar a los que nos escuchan, a los que nos ven y bueno, que se hagan la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto me gusta la matemática o en qué área de la matemática o de qué forma me gustaría aplicar o me gustaría desarrollar mi conocimiento en matemáticas? Uno de los aspectos que me llama bastante la atención es la relación entre la matemática, la historia y la filosofía, ¿no? Yo creo que es algo que, al menos particularmente, me gusta mucho, ¿no? Saber, por ejemplo, cómo es que se fue desarrollando el conocimiento matemático a lo largo del tiempo, a lo largo de, digamos, de la evolución del ser humano. Entonces, yo veo justamente que hay en esta página, vamos a ir explorando un poquito más, eh, distintos artículos relacionados a la historia de la matemática, ¿no? Por ejemplo, la historia del premio Abel. Bueno, por cierto, acá hay una convocatoria para un coloquio de matemática y física. eh,
Por otro lado, tenemos distintos artículos que usted ha publicado sobre la historia, ¿no? Digamos, de distintos personajes de desarrollo matemático, ¿no? Entonces, ese otro aspecto, digamos, ¿no? Del conocimiento de la matemática, eh, podemos decir que es, digamos, un aspecto más popular o más de mejor o más fácil llegada para el público que tal vez no está tan, eh, digamos, metido en lo que es el cálculo o la matemática totalmente abstracta. Podemos decir que esta es una manera de conocer más sobre matemática mediante el conocimiento también de la historia y de la filosofía. Sí, mira, el tema de digamos, incursión a la historia y fundamentalmente a la filosofía, también tiene su origen. ¿Ah? Quiero comentar eso antes de comentar de mi página, un matemático humanista, porque hay dos vocaciones un poco ahí que distintas y que a veces también se confunden, ¿no? Habíamos dicho de que la vocación del matemático esencialmente es resolver problemas, ¿no? Interno de la matemática, y si la persona le interesa resolver problemas, bueno, pone todo su esfuerzo, su dedicación y su formación, que es necesaria una alta formación para llegar a entender e intentar resolver un problema matemático de punta, digamos. Pero si la persona, el joven, aparte digamos, de dedicarse a las matemáticas así, se empieza a hacer preguntas de fondo de la matemática. Se empieza a conjeturar cosas que no están en los libros de matemática, no lo dicen los profesores de matemática tampoco en sus clases, pero que a muchos jóvenes les puede llamar la atención, como por ejemplo preguntarse qué es un número, preguntarse qué es realmente un objeto matemático, qué cosa es, qué naturaleza tiene. O sea, y ya son preguntas de tipo filosófico. Entonces, yo desde muy joven he tenido también esa inclinación, ¿no? Y en principio le preguntaba a mis profesores, ¿no? Le preguntaba, pero después rápidamente me di cuenta que no tenía mucha idea, porque no es parte de la formación de un matemático tener un curso de filosofía y tampoco de historia de la matemática. La historia de la matemática es súper interesante porque si uno quiere responderse preguntas filosóficas, uno necesita entender los orígenes de los conceptos matemáticos actuales. ¿No? Entonces, los orígenes de la matemática necesariamente me lleva a la historia de la matemática, que tiene como 5.000 años de desarrollo. Entonces, si alguien es así, digamos, inquieto en esas preguntas, tiene ya una vocación de filósofo o historiador de la matemática, pero primero hay que ser un matemático. Primero hay que ser un matemático para poder filosofar o entender el trabajo mismo del matemático. Hay que estar ahí en la cancha jugando, en este caso matemática. Y en ese sentido, como a mí desde el colegio les comentaba, me gustaba las humanidades, la historia, todo eso, entonces me ha permitido a mí con bastante facilidad introducirme al tema de la historia, la filosofía, las matemáticas, y a partir de la pandemia he tratado de compartirlo a través de la página Un Matemático Humanista, eh, con la idea de que, digamos, que muchas de estas cosas que escribo son de desconocimiento de los profesores mismos de matemática, de los matemáticos, ¿no? O lo han leído a veces de manera así como un hobby, un pasatiempo, no se han dedicado nunca a profundizar. Entonces me empecé yo a, digamos, a difundir el conocimiento y bueno, he encontrado bastante interés de matemáticos profesionales, de profesores de matemática y también de personas que les gustan las matemáticas, no tienen cierta inclinación y estoy muy contento por ello y yo creo que es mi pequeño aporte a la sociedad en que la que estamos viviendo hoy día, ¿no? Excelente. Es muy interesante el punto de vista que comenta, ¿no? De cuando
un matemático conoce la historia de, podemos decir, sus antecesores, ¿no? O sea, los que pusieron los primeros hitos, por decirlo, en el campo, en el conocimiento, en toda esta ciencia, eh, se me vienen a la mente varias preguntas. Por ejemplo, ¿no? Un matemático de oficio, digamos, que se dedica plenamente a eso, ¿no? Y lee la historia de matemáticos anteriores, ¿no? De alguna manera entiende o a ver cómo decirlo, se siente de alguna manera, empatiza con la vida de estos antecesores, por decirlo así, porque, claro, alguien lee, por ejemplo, la historia de algún matemático, la historia de un científico, pero sin ser científico, a veces uno dice, wow, esta persona dedicó su vida a eso, tal vez no se lo explica mucho por qué o para qué, ¿no? Pero ya siendo científico y aprendiendo, ¿no? La historia de sus antepasados, de alguna manera siente una especie de conexión o de empatía con esos antecesores. Sí, mira, lo que pasa es que se enriquece su formación matemática, se enriquece su cultura de la disciplina que él cultiva. Entonces tiene todos esos elementos, ¿no? Y además de eso va entendiendo eh, cómo los objetos que él inventa todos los días, trabaja todos los días, cómo han tenido una evolución a través del tiempo. Y aún más, si él profundiza, digamos, dentro de su línea de investigación, lo profundiza en base al pensamiento filosófico, por ejemplo, histórico-filosófico, él va a tener un panorama de su trabajo de investigación que le va a permitir detectar o ver los problemas realmente importantes, interesantes que tiene su disciplina. Entonces, eso es una gran, digamos, ventaja y enriquece su formación y también su investigación en la disciplina matemática. Por eso es importante la historia y filosofía en la formación de estos científicos y lamentablemente, como mencionaba anteriormente, no se hace, eso tiene una explicación también, no se hace, pero nosotros estamos desde esta tribuna de un matemático humanista colaborando un poco para que, bueno, se desarrolle estas disciplinas que son muy importantes para la investigación matemática. Doyles. Sí, está muy interesante lo que menciona el doctor Steven. Yo quisiera preguntar, a raíz de su estudio de la historia y de la filosofía relacionados a la matemática, ¿cuál es su opinión acerca de ese debate de que si la matemática es anterior al ser humano y el ser humano simplemente va y la descubre, o si es el ser humano el que inventa la matemática? ¿Cuál fue primero, el hombre o la matemática? Claro. Una pregunta filosófica, ¿no? Interesante, y te diré que no está excepto de polémica y de discrepancia, ¿no? Y te puedo decir que la gran cantidad de matemáticos, aunque no lo sepan, ellos mismos tienen una tendencia a creer en que la matemática se descubre. Por lo tanto, que estuvo antes del ser humano ya estaba la matemática, ¿no? Entonces, hay muchos matemáticos, incluso brillantes matemáticos, que tienen esa posición, esa idea. Yo defiendo la idea contraria. Para mí, no solamente para mí, hay una corriente filosófica llamada el ficcionismo matemático que fundamenta lo que yo voy a decir, ¿no? La matemática se inventa. Y la invención de las matemáticas es necesario un cerebro humano que pueda procesar o hacer esa invención. Entonces, claro que mucha gente dice, no, es que aunque no haya seres humanos, ¿ya? La matemática va a estar ahí, porque dicen, mira, va a estar el Sol, va a estar la Luna, que son objetos redondos, entonces ahí está la esfera, ahí están los objetos matemáticos, aunque no hubiera ningún ser humano, así piensan algunos que no tienen formación filosófica la matemática. La verdad de las cosas, y cualquier matemático lo puede decir, esos objetos no son objetos matemáticos. O sea, tienen la forma de una esfera,
tienen una apariencia, como decía Platón, una apariencia, pero no es la esfera. Un triángulo no es lo que, digamos, lo que aparece de manera digamos, real en una ventana, no sé, en una sala de clase, no es esa digamos, el objeto matemático. El objeto matemático es un constructo mental que está solamente en el cerebro humano, no interactúa con nosotros, no tiene ninguna conexión, salvo nosotros mismos que lo hemos pensado, una vez que lo inventamos, por ejemplo, el triángulo, una vez que lo definimos, descubrimos de ahí propiedades del triángulo, de los objetos en sí. Entonces, todo lo que hemos hecho, lo hemos inventado, no existe en la realidad, así como que quiero ver un cubo y digo, mira, esta casa tiene la forma de un cubo, eso tiene la forma, una apariencia física, pero no es el cubo, ni tampoco es el que nosotros dibujamos en la pizarra, no lo es tampoco, es una apariencia, una forma de mirar un cubo, ¿no? Pero no lo es, porque el objeto matemático en principio no tiene, o sea, las líneas no tienen ni grosor ni dimensión. Entonces, cuando uno lo dibuja, ya tiene una dimensión ahí. Esa es una apariencia, no es el objeto. El objeto cubo está en el cerebro humano inventado por un ser humano. Si desaparece el ser humano, desaparece la matemática, porque no hay nadie que empiece. O sea, imagínate, todo mi libro que yo tengo acá de matemática, imagínate como venga una persona que no tenga formación matemática, nada. ¿Qué sería para esa persona esos textos? Dibujos, gráficos, y no fuera para él nada. Entonces, esos libros adquieren existencia en la medida de que lo lea un cerebro que tenga formación matemática. Y ahí empieza a existir la matemática, ¿no? En ese libro. Mientras no tenga esa formación, la matemática no existe, es un papel, un libro, un papel tan cuento, o sea, es la invención de un cerebro matemático. Así pienso, y por lo tanto, la matemática es primero el ser humano y luego la matemática. Así. Esa es la respuesta que te podría dar, Jaime. Excelente, me parece que está muy claro la explicación, muy clara la explicación, ¿no? De alguna manera nosotros, los seres humanos, con esta capacidad que tenemos, ¿no? De abstracción de la naturaleza, de la realidad, hemos ido elaborando todo un conocimiento y creo que va a ser infinito, ¿no? Y no creo que el desarrollo matemático tenga fin en algún momento, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que, como también comentó el doctor Steven, hay mucha competitividad para descubrir algo nuevo en la matemática, algún teorema y demás. En distintos lugares del mundo hay muchos matemáticos que están en ese afán de justamente desarrollar, y eso ha sido desde siempre, ¿no? Desde los inicios de la matemática siempre ha habido una serie de matemáticos que han competido, que han desarrollado, que han, digamos, descubierto cosas y no va a tener fin, creo yo, ¿no? De alguna manera siempre va a haber algo nuevo que descubrir, siempre va a haber, digamos, obviamente la exigencia tal vez va a ser mayor porque eh, de alguna forma uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué más puede uno descubrir en la matemática? Pero realmente los que están dedicados a eso deben saber muy bien dónde hay campos donde todavía falta mucho por descubrir, ¿no? Sí. Entonces, así, digamos, para la persona común y corriente, ¿dónde considera, doctor, donde hay mucho por descubrir en el campo de la matemática hacia futuro? Mira, como bien has dicho, la matemática es, mientras el ser humano existe en la Tierra, van a existir problemas matemáticos que conjeturar y resolver. Es completamente ilimitado. Y no solamente la matemática, toda la ciencia en general y todo lo que nosotros hemos inventado. Mira la reflexión que les quiero invitar que hagan. Casi todo el conocimiento humano es invención humana, ¿no? La política es una invención humana. El dinero lo hemos inventado nosotros, un acuerdo entre seres humanos para darle un valor a un papel. O sea, las casas, la forma de las ciudades, la biología
La biología, cuando un biólogo va y describe o clasifica un objeto, esa es una invención humana, es una descripción de él, ¿no? Lo que nosotros los humanos no hemos inventado es simple, las montañas, el sol, la luna, la naturaleza, eso no lo hemos inventado. Pero todo lo que sabemos de esos objetos, todo lo que hemos desarrollado como ciencia ya de esos objetos, es una invención nuestra, humana. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? Hemos creado todo el conocimiento. Casi todo el conocimiento es una invención humana y la matemática no es excepto de ello, ¿no? La verdad es que hay, digamos, en el caso ya específico de la matemática, es una invención ilimitada y tiene sus problemas también. Toda invención tiene sus problemas también, ¿no? Porque es parte de un cerebro humano que también tiene un límite también. Entonces, eh, problemas creo que la pregunta era saber problemas importantes que hay que resolver, algo así, de la matemática. O sea, ¿qué campo de la matemática promete mucho que va a haber muchos descubrimientos en los próximos años, digamos? Sí, mira, ve, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es las matemáticas puras, la verdad es que para mí es una sola matemática, ¿eh? Pero la gente lo diferencia entre este tipo de matemática más interna y la matemática que es más utilitaria, digamos, las matemáticas llamadas aplicadas, y cada uno tiene sus problemas, sus problemas. En este momento en la matemática pura hay grandes problemas por resolver. Se está trabajando hace mucho tiempo ya en una suerte de unificación de toda la matemática, o por eso se dice, y digo yo también, la matemática, ¿no? No digo las matemáticas como muchas veces se ve escrito por ahí, las matemáticas, nosotros, por ejemplo, los biólogos nos dicen las biologías, si estudian también plantas y animales, cosas diferentes, y nos dicen las biologías, ¿no? Ni la química, los químicos dicen las químicas porque estudian la química orgánica, la química inorgánica, pero nosotros los matemáticos a veces decimos así, ¿no? Las matemáticas, porque no, quizás no lo vemos conectado y en eso se está trabajando. Es un gran proyecto que se tiene a nivel mundial. Y en matemática aplicada, mira, hay una serie de problemas que, digamos, han preocupado mucho al ser humano y que está asociado básicamente con la ingeniería. La ingeniería plantea problemas y los matemáticos ayudan a la solución de esos problemas en el modelamiento matemático, que es un tema afín, digamos, a las matemáticas, modelar matemáticamente y la solución de problemas. Ahí hay bastante. O sea, está trabajando ahora incluso con conocimiento que es anexo, como por ejemplo la inteligencia artificial, eso es una cosa anexa, el análisis de datos, son cosas anexas que ya se hace como multidisciplinario, y ahí el matemático aplicado o el ingeniero matemático, que es el nombre técnico que se le da ahora, trabaja en eso, ¿no? Él sí tiene un deseo de resolver un problema real, ¿ya? Excelente. Volviendo un poco a lo que comentaba sobre conocer, ¿no? a los antecedentes, antepasados en la matemática, se me vino a la mente, permítanme la siguiente analogía, ¿no? Voy a hacer una analogía con el ajedrez y con el fútbol, ¿no? Que son dos cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez, cuando uno está aprendiendo, le recomiendan que vean partidas, o sea, para entender el ajedrez, ver partidas de los primeros ajedrecistas, ¿no? Partidas del siglo XV, siglo XIV, porque dicen que ahí se puede ver las estrategias claras, ¿no? Por ejemplo, la estrategia clásica, la primera gran estrategia del ajedrez es atacar el flanco de rey lo más pronto posible, ¿no? En la menor número de movimientos. ¿Y por qué recomiendan eso? Porque si uno ve partidas modernas, se va a confundir, ¿no? Porque en las partidas modernas es más indirecto, es más complejo digamos, la estrategia, ¿no? No es que ataca directamente al rey, sino que tienes que desarrollar pieza por pieza, de manera indirecta, de manera progresiva, y después ya se llega al resultado final, ¿no?
Incluso hay partidas que terminan y nunca se atacó al flanco de rey, ¿no? Entonces, con las matemáticas pasa algo similar, o sea, antes de alguien que quiere iniciarse en las matemáticas, debería remontarse primero a los griegos para entender los aspectos básicos y luego seguir progresivamente las complejidades que han surgido a lo largo de los siglos. Claro, lo ideal es que, digamos, tenga algún curso de historia de la matemática en donde le permita empezar a trabajar matemática como lo hacían nuestros antepasados. No tanto mirar, digamos, la biografía, la vida de los matemáticos, sino el trabajo en sí matemático de esas épocas, para poder de a poco ir viendo cómo ir evolucionando la idea para convertirlo en la matemática que hoy día tenemos. Entonces eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, pero mira, ya que estás con un poco, hablaste del ajedrez, quería también decir lo siguiente, ¿no? Hay muchas personas que asocian a estudiar matemática, lo asocian al ajedrez como una disciplina, ¿no? Que se parece un poco y que le da cierto razonamiento también en el juego, pero te diré de que si bien es cierto, hay elementos matemáticos ahí, la matemática no es un juego. O sea, hay gente, hay personas, no sé si ustedes han podido ver personas que son buenos para el ajedrez, tienen buen razonamiento, campeones de ajedrez, pero en un curso de matemática sale todo, no aprenden nada, no entienden nada, ¿no? He visto gente que son buenos programando, por ejemplo, haciendo programas de computación que usan mucha lógica, pero ponle un curso de matemática básica y sale todo reprobado. Entonces, eso es un elemento que yo lo he observado y lo he, digamos, explicado en el sentido de que ni en la programación ni los juegos es matemática. La matemática es una cosa, es una disciplina muy diferente, ¿no? Obviamente tiene reglas de juego igual que el ajedrez, pero en el ajedrez uno no se pregunta el porqué de las reglas de juego. En el ajedrez simplemente se establece la regla de juego y ahí para adelante funciona a través de la lógica. En las matemáticas no. En la matemática hay el porqué, hay que saber inicialmente, digamos, el porqué de la regla de juego para generar después matemática nueva. Es muy diferente. Entonces, aparte de que también está bien estructurado el conocimiento matemático, bien estructurado. Hay una serie de reglas así que se van estructurando. En cambio, el ajedrez tiene muy pocas reglas y con eso es suficiente para ser campeón de ajedrez. En cambio, si esa persona va al curso de matemática y tiene reglas hasta para todo, entonces ahí se le complica todo, ¿no? Entonces no es matemática, pero algunos educadores lo asocian un poco como para motivar un poco que el chico, digamos, como es, tiene que razonar y pensar también en ajedrez, entonces pues, desde ahí le pueda gustar la matemática, pero a mi juicio no funciona así la cosa, ¿no? No es garantía que un buen ajedrecista después sea un bueno para matemáticas. Hay, obviamente, desde luego, hay matemáticos que son buenos ajedrecistas, eso sí se da comúnmente, pero no al contrario, ¿no? Es muy rara vez, muy rara vez. Excelente. Me gusta mucho porque estamos derribando mitos, ¿no? Hace un momento hemos hablado sobre esto de las matemáticas antes del ser humano y ahora estamos hablando un poco de esa creencia, ¿no? El ajedrecista tan sesudo, incluso se habla del coeficiente intelectual de los ajedrecistas, que es elevado y demás, ¿no? Que miran 7 jugadas en adelante y todo eso, ¿no? Pero como señaló el doctor Steven al principio, son vocaciones distintas, ¿no? Cada quien con las reglas del juego o las reglas que deben seguir desarrollan su respectiva carrera, trayectoria, ¿no? Y claro, la analogía que hacía con el ajedrez también era la misma que podríamos hacer para cualquier juego, ¿no? Como el fútbol. Que al principio el fútbol, pues, había más delanteros que defensas y ahora hay más defensas que delanteros. Es como que había
ha habido una evolución natural en el juego, pero claro, se trata de unas reglas del juego ya dadas. En cambio, en las matemáticas, prácticamente si vamos a la filosofía de las matemáticas, eh, prácticamente podemos de alguna manera analizar y cuestionarlo todo, ¿no? Y esto es algo que me gustaría profundizar. O sea, ¿qué herramientas tiene el matemático para el análisis en general de la realidad, de la política, de la economía? Si es que hay ese valor agregado, por decirlo así, que tiene el matemático y que nos puede ayudar mucho en términos de, así como usted nos está ayudando a entender un poco algunos conceptos en general, ¿no? Entender la política, entender la biología, entender nuestro desarrollo, nuestra historia incluso, ¿no? Sí. Sí, mira, ahí es un tema interesante porque tiene que ver un poco con la educación matemática, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que tiene la matemática en la formación de un ciudadano? Y en ese sentido, la matemática es esencial y fundamental para cualquier futuro ciudadano. Y si ya es un ciudadano en ejercicio, a través de la formación matemática, va a tomar buenas decisiones, ¿no? O por lo menos decisiones razonadas y pensadas. Cuando no se tiene esa formación, entonces el ser humano está lleno de prejuicios, toma decisiones en la vida muchas veces sin pensarlo, sin razonarlo, solamente por corazonada o porque me cae bien o porque, bueno, cualquier otro motivo más, y no es un motivo netamente racional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la matemática tiene mucho que aportar en la formación ciudadana. Ahora, pero también es bueno decir lo siguiente, ¿no? Porque también es un mito, ¿no? Porque un mito se dice, bueno, que matemática, digamos, el razonamiento matemático es lo que usamos en la vida diaria y que nos va a ayudar a razonar también. Y yo en ese aspecto no creo que tanto es así, mira, a pesar de que los matemáticos son gente racional, son gente que tiene un pensamiento estructurado. Sin embargo, entre los matemáticos nos peleamos, entre los matemáticos hay de todo tipo de, digamos, de cualidades humanas, ¿no? Y decisiones que tomamos, incluso a veces irracionalmente. ¿Cómo se explica eso? ¿No? ¿Cómo le podemos pedir al ciudadano común y corriente que no tiene formación matemática que se porte, digamos, de manera racional si nosotros los matemáticos muchas veces no somos así? Y eso se debe a lo siguiente, ¿no? Se debe que la realidad política, social, económica, humana que nosotros vivimos, si bien es cierto, nosotros lo hemos estructurado a través de las matemáticas, hemos estructurado gran parte, pero nuestra condición humana es también muy emocional, muy subjetiva. Entonces, entre lo racional y lo subjetivo, nosotros tomamos decisiones, seamos o no seamos matemáticos. Entonces, de tal manera que en la vida no necesariamente tomamos decisiones racionales. Porque yo te doy un ejemplo, un ejemplo. Una persona está en un 10º piso y tiene que ir a comprar el pan, digamos, lo más rápido posible. Lo más rápido posible en el razonamiento matemático significaría tirarse de cabeza y llegar lo más rápido posible, pero eso no lo hace nadie porque toma una decisión razonable. Se baja por el ascensor y qué sé yo. Entonces, hay decisiones en la vida que no son aplicables al razonamiento matemático estricto, ¿no? Y que está más allá de la matemática. Entonces, en ese sentido, digamos, uno tiene que entender de que nosotros usamos usamos un pensamiento razonable. Y en ese sentido, claro, hay decisiones que sí pueden ser compatibles con la matemática. Por ejemplo, elegir un candidato, elegir un presidente, un senador. Ahí uno puede usar el razonamiento matemático, puede usar los antecedentes, puede usar si me identifica o no me identifica, o sea, analizar de diferentes maneras y tomar una decisión informada. El razonamiento matemático ahí ayuda mucho, ¿no? Si la persona no tiene
formación matemática ahí va a tomar decisiones, pues ya sabemos cómo están los países en este momento, sobre todo de Sudamérica, porque no tienen formación matemática. Justamente por eso, no hay formación matemática en la ciudadanía. Entonces, para ese tipo de cosas, ¿no? Para endeudarse, por ejemplo, ir a comprar, decisiones que uno puede usar el razonamiento matemático, pero en la mayoría de decisiones usamos un pensamiento razonable para resolver nuestro problema, ¿no? Entonces ahí es un debate bastante interesante que lo podríamos profundizar quizá en un debate ya puntual en otra oportunidad, ¿no? Excelente. Reyles. Sí, quisiera preguntarle al doctor Steven acerca de lo que estaba hablando de la formación ciudadana. ¿Cuál sería la crítica a la forma como se está impartiendo la educación matemática en la actualidad? Porque vemos que hay muchos chicos que le tienen miedo incluso a la matemática básica, a la matemática más elemental. Y también quisiera preguntarle si desde su opinión es posible que cualquier persona en las etapas de formación, me refiero a etapas escolares, pueda aprender la matemática más elemental, o es que se necesita algo así como un talento natural, o es que a nivel básico todos podemos aprender la matemática elemental. Miren, qué buena pregunta lo que me están formulando. A ver, yo voy a partir primero respondiendo con respecto a las capacidades humanas para aprender las matemáticas. Nosotros, mire, tenemos miles de años de evolución desde que hemos sido Homo sapiens y hasta hace, yo diría, 90.000 años. Tenemos ciertas capacidades que hemos ido interiorizando para dominar el mundo. Y una de esas capacidades que nos ha permitido dominar el mundo es la capacidad matemática que hemos adoptado todos los seres humanos. Por eso que la matemática debe de ser, digamos, aprendida por cualquier persona con inteligencia normal, por lo menos hasta la enseñanza media. No tenemos todas las capacidades para aprender. Venimos ya codificados para ello. Desde que nacemos, nosotros hemos, digamos, ya desarrollado capacidades para absorber todo el conocimiento a través de la luz, conocimiento, y no hay que olvidarse, el movimiento ya es un concepto matemático. De tal manera que nosotros lo utilizamos desde que estamos en los genes. O sea, una persona, por ejemplo, aunque no tenga ninguna educación, no tenga ninguna preparación de ningún tipo, no es capaz de cruzar la calle y dejarse atropellar. Hay una intuición que ya viene codificado en él. Entonces tenemos esa capacidad. Ahora, en cuanto al tema del aprendizaje, el por qué no les gusta, no aprenden matemática en la escuela, es un problema ya que da para otro podcast amplio, porque lo que sucede es que nosotros ya en el siglo XX, hoy día en el siglo XXI, ya hemos conocido una matemática estructurada. A partir de más o menos los años 50 del siglo pasado, la matemática sufrió una cuarta revolución que permitió transformar la matemática a una matemática formalizada, estructurada, y esa es la matemática que han conocido nuestros maestros, nuestros profesores, y así lo hemos adoptado nosotros también. Y entre ellos también los educadores en matemática. También lo han adoptado, de tal manera que están intentando que los jóvenes aprendan matemática similar a lo que hace un matemático cuando resuelve un problema, cuando investiga. Entonces, de esa manera tratan de educar a las personas. Pero sucede que en esa visión matemática formalista que se tiene hoy día, se ha perdido, y todos somos testigos de la escuela, digamos, se ha perdido la génesis del conocimiento matemático, se ha perdido su historia y su filosofía obviamente se ha perdido totalmente.
y entonces ya nos enseñan ese tipo de conocimiento y se van directamente a la formalización matemática, a la estructura matemática, y esa estructura y esa formalización ha tenido siglos de desarrollo para lograr lo que hoy en día tenemos como formalizado. Entonces, a un niño que está recién aprendiendo esa formalización, por supuesto que le va a hacer cortocircuito en su cerebro, no está preparado directamente para la formalización, ¿no? Entonces, salvo algunos cuantos que sí, digamos, lo captan, lo entienden y pueden aprender, pero la gran mayoría está desconectado. ¿Por qué? En el fondo, y con esto termino, miren, porque nuestro cerebro digamos, capacitado para un libre pensamiento. Prácticamente todo el conocimiento que tenemos, sobre todo la parte humanística, tenemos un libre pensamiento. Tendemos a pensar de manera libre y dar nuestra opinión, nuestro parecer, etcétera, etcétera. Menos en la matemática. En la matemática, cuando se nos dice 1 más 1 es 2, eso es indiscutible. Ahí no vale la opinión de nadie, y no es así, y hay reglas que hay que seguir, hay estructuras que hay que obedecer, y ahí no existe opiniones, no existe subjetividad, nada. Entonces, el cerebro, de ser libre, tiene que estructurarse para un único pensamiento formalizado. Y eso le cuesta a los chicos, a los jóvenes, de manera natural, porque eso, no, todo el mundo no está preparado para ese tipo de, digamos, de razonamiento, y hay que formarlos y educarlos. Entonces eso es bastante delicado, difícil, pero no imposible de educar a los jóvenes en ese razonamiento y poder lograr, digamos, mejores ciudadanos para el futuro, ¿no? Excelente, sí, justamente por eso creo yo que está muy buena la iniciativa de este primer episodio y de los siguientes que vendrán, justamente conversando sobre estos temas. De hecho, hay, como bien dijo el doctor, muchos temas de qué profundizar, ¿no? Por ejemplo, la educación, la investigación, ¿no? Hablar también un poco sobre en sí la filosofía de la matemática. Y bueno, creo que con esto terminamos este primer episodio. Ya en los siguientes episodios iremos desarrollando muchos temas que han quedado en el tintero. Y bueno, antes que nada, agradecer, doctor, por la participación. ¿Qué tal la pasó? Excelente, pues mucho gusto, excelente. Yo creo que este tipo de conversaciones es súper importante, muy buenas para poder culturizar a las personas y que entren a la reflexión también y para mejorar, dar nuestra granito de arena para mejorar nuestra sociedad. Y ahí estamos para colaborar, así que mucho gusto. No se olviden de visitar mi página, Un Matemático Humanista, donde van a encontrar información que les va a interesar bastante. Es un trabajo que estamos haciendo. También estamos queriendo libros sobre esto, sobre historia de las matemáticas y de otros temas también. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y seguiremos conversando, pues, en las próximas ediciones del programa. Excelente, doctor. ¿Qué tal la pasaste, Reyles? Muy bien, aquí he estado escuchando atentamente la intervención del doctor Steven. Para nosotros ya no es un matemático, sino el matemático humanista, y esperemos que esta conversación pueda extenderse, Dios mediante, en unas próximas oportunidades para seguir charlando tan amenamente como lo hemos hecho el día de hoy. Excelente. Y bueno, agradecer siempre a nuestro público, a los que nos ven y escuchan. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir bueno, en la caja de comentarios. Recuerden poner like y suscribirse, que eso nos ayuda a crecer y nos va a permitir seguir divulgando contenido de este tipo. Espero lo hayan pasado muy bien. Hasta luego.